Hoy, con todo el corazón en la mano, de verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta mañana y queremos aprovechar para mencionar algunos aspectos que tiene el paquete económico para el año 2023, un paquete económico que, si lo vemos en base a cantidades en comparación con el año 2022, es un incremento de casi 1.2 billones de pesos. Pero ¿cuál fue el argumento que usó la Secretaría de Hacienda para poder generar esta propuesta de manera fundamental? Los aspectos más relevantes que hoy nosotros vamos a defender en las comisiones, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Primero, que este paquete económico del año 2023 es para impulsar el desarrollo del país y lograr el bienestar que tanto estamos trabajando ya en 4 años en nuestro México, con dos principios fundamentales: no dejar nadie atrás ni nadie afuera. Por eso el incremento fundamental del gasto. Se propone para el año 2023 un crecimiento del PIB en nuestro país del 3%. En este año hasta agosto llevamos creciendo 1.9% la economía. Creemos que en el cierre, por la reactivación, por la apertura, vamos a llegar al 2.4% del PIB en el año 2022. La inflación se está proyectando en criterios generales de política económica de terminar en el 3.2% en diciembre del 2023. ¿Cuál es el principal reto de este paquete económico? Fundamental, sobre todo, los principios que trae este paquete económico son 3. Uno es fomentar, fortalecer la austeridad, la eficiencia y racionalidad del gasto. ¿Cuál es el objetivo fundamental del paquete económico para el año 2023? Es el bienestar, el crecimiento económico, pero sobre todo tener finanzas públicas sanas y un equilibrio macroeconómico que le permita al país seguir cumpliendo con todas las obligaciones establecidas de manera constitucional. Por otro lado, en este paquete económico del año 2023, un incremento muy fuerte viene en los programas sociales, de manera fundamental para los adultos mayores, ampliar la cobertura, así como también en el caso de fertilizantes, para todos los pequeños productores de nuestro país. Se va a incrementar también el apoyo de los programas Sembrando Vida, de las personas con capacidades diferentes, y de manera fundamental se generan las grandes inversiones, las inversiones como la columna vertebral para el desarrollo de nuestro país. Por eso se sigue privilegiando las inversiones en el sureste de México. Terminar para el próximo año ya, a finales del 2023, el sureste, el Tren Maya, el interoceánico, de manera también en el tema hidráulico, lo que hoy están sufriendo el centro y el norte de nuestro país. Por eso se va a impulsar fuerte el tema de agua saludable para la laguna, la playa de Santa María en Sinaloa, también el acueducto del Cuchillo 2 en Nuevo León, así como también en el caso del delito de riego de los yaques. Por otra parte, también se está generando para poder terminar ya el interoceánico en nuestro México. Unas inversiones fuertes en el tema de energía. En el tema de salud también viene un incremento fundamental para garantizar, sin duda, la salud, lo que se generó en el ISABI y que hoy será vía IMSS Bienestar, una propuesta para darle medicinas y salud a toda la población. Por eso viene un incremento fuerte en nuestro México. En el asunto del combate a la corrupción también, después de la pandemia, vamos a seguir generando iniciativas, leyes
fundamentos para combatir el tema de la corrupción. Y la deuda pública con una tendencia estable. Hoy en el 2023, en el 22 estaremos al 51% del PIB. La idea es que llegue al 2023 en el 49.6%. Hay que reconocer de manera fundamental el manejo responsable del Ejecutivo Federal en torno a la deuda pública de nuestro país. En conclusión, el paquete económico para el año 2023 es un paquete equilibrado, responsable y realista. Impulsa la recuperación económica del país, asegura la operatividad de la Administración Pública Federal y dirige la mayoría de los recursos a los proyectos sustantivos en beneficio y en el bienestar de la población. En el asunto de los ingresos, en el tema de los ingresos, para crear los ingresos, pues, al final están los criterios generales de la política económica para el año 2023. Un tipo de cambio de 20 pesos con 60 centavos está proponiendo, un precio de exportación del barril de 68.7 dólares, una producción petrolera diario de 1.8 billones diarios del barril, lo que es la plataforma del barril, una inflación que creemos que a partir de agosto, septiembre de este año tiende a bajar para llegar al 3.2. También nosotros dependemos del crecimiento económico de los Estados Unidos. Somos un país que depende de la economía. Hoy, por asunto de la pandemia, nos hemos convertido ya en el segundo socio más importante en el tema comercial con Estados Unidos. Pero para el año 2023, aquí viene lo más interesante. Se está proponiendo recaudar de 7.1 billones de pesos. Eso es la recaudación, por eso se está proponiendo un superávit primario, que es el total de ingresos menos total de gastos, un déficit nada más de 53,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si no tuviéramos el pago de los servicios de la deuda de nuestro país, lo que recauda con lo que se ejerce, estaríamos casi a tablas. Eso se da poco en los países a nivel internacional. Naturalmente que en este 2022 se propuso para poder generar sin duda 750,000 millones de pesos requerimientos del sector financiero para el año 2022. Se va a incrementar un poco más por el tipo de cambio, porque se eleva la tasa de interés a nivel nacional e internacional. Eso es lo que hoy tendríamos. De eso es muy digno destacar sobre todo lo que se está proponiendo recaudar en nuestro país. Una propuesta de recaudación del gobierno federal directamente de 5.3 billones de pesos. De esa recaudación de impuesto es 4.6 billones de pesos. De transferencias, asignaciones, 487,000 millones de pesos. De impuestos hechos productos, 287,000. Y lo que generaría las empresas productivas del país sería 1.3 billones de pesos. Por eso estamos previendo que en la ley de ingresos vendrán los requerimientos financieros por 1.2 billones de pesos. En el presupuesto, la mayoría tiene grandes incrementos. Yo solo quiero destacar dos, porque ahorita le voy a pedir a nuestra diputada que también nos abunde en el asunto del presupuesto de egresos. Lo que decíamos en el gasto federalizado. En el gasto federalizado, por primera vez en nuestro país, la base de la recaudación federal participable va a ser de 4.4 billones de pesos. En el 2022 fue de 3.7 billones de pesos, es decir, más de 714,000 millones de pesos. ¿Esto qué ayuda? Ayuda al incremento de que van a tener las entidades federativas y los municipios del 14% de participaciones y de aportaciones federales casi el 9%. Es decir, los más ganones van a ser las entidades federativas y los municipios. En el tema de participación y aportaciones federales, un ejemplo,
Nada más de participaciones y aportaciones, el Estado de México va a recibir arriba de los 29,000 millones de pesos. La Ciudad de México, arriba de 24,000 millones de pesos. Mi estado, en Oaxaca, arriba de 9,500 millones de pesos. Estamos, lo que yo le decía en un inicio, cumpliendo con la palabra empeñada, ser un presupuesto responsable, austero, pero sobre todo que ayude a coadyuvar el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Diputada, por favor. Muchas gracias, coordinador. Y de manera, en resumen, sé que tienen otro evento. Es importante el desdoblamiento de una manera general que nos presenta y presentarle a la ciudadanía, explicarle que este paquete económico está realizado por el personal de todas las dependencias económicas, que está realizado pensando en las necesidades de cada una de las secretarías, que de la mano con las necesidades que se identificaron para este ejercicio y evaluando el 2022, nuestro año actual, se determinó en qué ejercer el presupuesto. Es importante conocer los 3 tiempos de los dineros públicos en los que, determinando un techo financiero, que en este ejercicio del 2023 los 8.3 billones se aprueben como un techo financiero optimista para poder determinar una sábana de presupuesto, un techo financiero en el que se determinen las necesidades prioritarias, darle la certeza a la ciudadanía de continuar con los programas sociales, con los programas de bienestar, que nuestros casi 2.500 municipios cuenten con la certeza que sus participaciones federales, que sus aportaciones van a ser destinadas y aumentadas para el 2023. Esto le da la disponibilidad a nuestras 32 entidades federativas de contar con una disponibilidad del gasto y atender situaciones locales en cada una de las entidades federativas. En las prioridades de este paquete económico realista, realmente he pensado en educación, salud y seguridad, el conocer después de 2 años que nuestros niños y nuestros jóvenes regresen a las escuelas y el programa de La Escuela es Nuestra tenía en el ejercicio actual 27,000 escuelas atendidas por ese programa. Para 2023 el presupuesto escolar en ese programa en particular crece en un 87% y aumenta a más de 113,000 escuelas públicas en nuestro país a nivel básico, hablando de preescolar, primaria y secundaria. Esto nos da a todas las familias de nuestro país la certeza de que nuestros niños, nuestros jóvenes van a ser atendidos en espacios que se van a restablecer, que estuvieron por casi 2 años sin poder utilizarse por el tema de pandemia, pero que también en las localidades en las que por ampliación de matrícula escolar sea necesario construir espacios escolares, se cuenta con este presupuesto. Que en tema de salud sean más de 200,000 millones los que se inviertan. Saber que el tema de pandemia nos permite una disponibilidad ya en los recursos para atender los temas de salud. Sin duda alguna, las 32 entidades federativas respecto a seguridad tendrán un presupuesto federal que aumentará y que se une a las acciones que se han determinado por este gobierno federal respecto a conseguir y trabajar la paz de nuestro país. Es importante que la ciudadanía conozca por medio de ustedes, a los que siempre les agradecemos, que sean una réplica del trabajo que se hace en Cámara de Diputados, que este paquete económico está pensado para los ciudadanos, que es un paquete económico responsable, en el que vamos a nosotros a presentarlo y que todas las 32 entidades federativas se presentarán a un foro de Parlamento abierto que se abre antes de la determinación y de la votación de este paquete económico. Muchas gracias. Tengo una cuestión o varios cuestionamientos, pero lo más importante es, creo que es demasiado optimista este presupuesto, se está hablando a futuro. En esta ocasión solamente son 4 billones de pesos que se recaudaron en este año, si no mal escuché. Se empieza con eso y se termina compensando que se va a recaudar 6.6 billones en el 2023. Es decir, no tenemos esa cantidad durante la primera mitad del año o hasta la tercera parte del año, hasta que se termine el año. Lo que leí es un incremento del 5% en salud y un 4% en educación. Eso alcanza para tener mejores hospitales, medicamentos,
infraestructura, en salud y en educación. Durante estos 2 años las escuelas fueron abandonadas. Pasó igual que en el metro, las abandonan y se pueden caer. Hay posibilidades de que no exista esto en los hospitales y en las escuelas. Y lo último, dice que se les entregará un 14% a los estados y un 9% a los municipios en incremento, pero estamos hablando sobre suposiciones aún. No se tienen esos 6.6 billones de pesos, se tienen 4 billones de pesos. ¿Se alcanzará a recaudar todo ese dinero, por lo menos en la mitad del año, para ejercer esos 2 billones que faltan en la otra parte del año? Sí, claro. Primero, muy buena pregunta. Efectivamente, en el caso del año 2022, se proyectó, recuerdan que el paquete económico es de 7.1 billones de pesos para el año 2022. De eso, se proyectó recaudar 6.1 billones de pesos. Y 850,000 iban a ser los requerimientos desde lo financiero por el tema de las deudas. Al día de hoy, se lleva proyectando para recaudarse 6.7 billones de pesos. Hasta el mes de agosto teníamos una excelente recaudación de casi 180,000 millones de pesos. Por eso, hasta agosto de este 2022, las entidades federativas han recibido de participaciones casi de manera adicional como un 13.5%. ¿Qué quiere decir? Que cuando Hacienda tiene la bolsa, que es la recaudación federal participable, porque aquí hay dos. El gasto federalizado se divide en dos aspectos. Uno en participaciones y otro en aportaciones federales. Las aportaciones federales es el gasto programable, eso ya no se mueve. Y las participaciones es el gasto no programable, que dependemos mucho de la recaudación. Entonces, en ese tema de la recaudación, hasta el año 2022, hasta agosto, llevamos recaudando mucho más de lo que proyectamos en la ley de ingresos. Por eso, hoy el país, yo le comentaba en una conferencia hace unos días, que por primera vez, durante más de 30 años, tenemos un superávit primario. ¿Qué significa eso? Más ingresos que gastos. Ahora, ¿cuál es la garantía de que se le va a pagar a las entidades federativas y a los municipios? Pues en el caso de aportaciones federales, eso está establecido, Allí se genera, y cuando no se tienen los ingresos, luego tenemos en el caso del FEIEP, de tomar de ahí de los fideicomisos. En el caso de participaciones, naturalmente depende de cada trimestre la recaudación, cómo se va generando y se va pagando. Pero de acuerdo a la estimación que hoy tiene Hacienda, dice, a ver, nosotros, siendo eficientes, de 6.7 billones, queremos recaudar 7.1 billones. ¿Cuánto? 400,000 millones de pesos más, que yo creo que haciendo un trabajo eficiente con la cubierta de rostro, se puede lograr, por supuesto que sí. Diputado, a ver. Ya, tú en el tema de la escuela, que ahorita dijiste. Por favor. En particular, el programa La Escuela es Nuestra, la ampliación del número de escuelas, es importante el que el crecimiento sea 87% en el programa La Escuela es Nuestra, que se trajo algunos otros gastos, sí, claro, al programa en particular, pues le da esa certeza de que sí se podrá, de que sí deberá ser suficiente. Y lo que es importante, hay evaluaciones mensuales, hay evaluaciones trimestrales. La Secretaría de Hacienda siempre está abierta a las determinaciones, y la ley lo permite, el redireccionar en caso de emergencias o necesidades nuestro presupuesto. Es un presupuesto realista, y el que el número de escuelas nos crezca a más de 113,000 está hablando que la presencia de la recuperación de los espacios, y que incluso la construcción de nuevos espacios para nuestros niños y jóvenes está contemplada. El 87% es uno de los presupuestos de los programas en particular que tiene el mayor aumento. Muy bien. Ahí nuestra amiga Margarita, luego aquí nuestro amigo, y luego, por favor, compañera, digo amiga. Preguntarte que por qué más ingresos que gastos, ¿se está haciendo un crecimiento o que por qué se gasta menos y se tiene
tienen más ingresos. Responsabilidad financiera. Y también la otra es de que los riesgos que se corren de que el gasto federal del próximo año pudiera pulverizarse debido a que la guerra de Rusia contra Ucrania va a seguir y todos los insumos que se están comprando contra toda esta invasión pues han estado incrementándose y México exporta granos y sobre los subsidios de la gasolina, este va a continuar aún cuando se coticen 68 puntos de dólares por barril. Gracias. 3 preguntas muy importantes. La economía de nuestro país respecto a inflación y a la compra de insumos que no se producen en México depende de una economía global que aunado a pandemia se suma el evento de esta disputa entre Rusia y Ucrania. ¿Nos afecta? Sí nos afecta, es algo que no podemos nosotros de alguna forma determinar, pero sí la Secretaría de Hacienda durante este ejercicio 2022, el implementar 100%, históricamente la primera vez que el subsidio en gasolina, en combustibles se implementó al 100%, fue evitar que esta inflación nos rebasara, que por primera vez y algunas semanas nuestro gasolina, el precio estuviera por abajo de la de Estados Unidos, es realmente histórico. El mantener el precio del dólar es debidamente a la aplicación de esos subsidios que se implementaron y se implementarán en un 100%. Nuestro secretario de Hacienda lo explicaba muy bien. El ingreso, por primera vez hubo un ingreso en petróleo que superó lo presupuestado y permitió mantener el subsidio al combustible. Por esa parte sabemos que tanto el petróleo se mantenga en ese precio, también nos permite a nosotros subsidiar el tema de combustibles para mantener en las familias de los mexicanos ese precio y que el aumento de inflación global, mundial, nos afecte en la menor posible en nuestro país. Respecto a su otra pregunta, del por qué presupuestar por abajo del ingreso. Es una responsabilidad establecida en ley que no en los gobiernos, los dineros de los gobiernos, los dineros de los mexicanos, no se puede gastarlo con lo que no se cuenta. Entonces, primeramente se determina, y es el proceso que nosotros vamos a seguir en estos meses, un techo financiero y sobre ese tope de techo financiero es con el que se puede presupuestar. Siendo realistas y optimistas como en este ejercicio, podemos tener un aumento en los ingresos y la misma ley permite redireccionarlo a las necesidades. Pero no hay ahorros. ¿Mande? No hay ahorros. Se presupuesta lo que en el techo financiero se cuenta. A ver, amigo, por favor. Buenos días a todas y todos. Soy Antonio López del Universal. Preguntarles, diputados, a diferencia de la reforma constitucional que se avaló la semana pasada, pues en el tema del presupuesto ustedes no requieren pues el apoyo de la oposición para pasarlo en sus términos. Hablan de un paquete económico realista, hablan de un paquete económico pues que es bueno de acuerdo a la perspectiva de ustedes. Sin embargo, por otra parte vemos que ya el PRI y el PAN, están lanzando sus proyectos de presupuesto alternos. Dada esta nueva relación de diálogo con el PRI, ¿ustedes estarán dispuestos pues de alguna manera a hacer modificaciones a las propuestas que ellos están planteando en este paquete alterno? Hablan de que se restablezca, por ejemplo, pues las estancias infantiles, seguro popular, entre otras cosas. También hablan de que se dé más recursos al tema de proyectos carreteros o de infraestructura hospitalaria. Entonces, ¿habrá disposición para hacer modificaciones o dada esta postura de que el paquete económico es responsable, pues podemos advertir que no se va a mover una sola coma? Gracias. Gracias. Pues entramos en una etapa que establece el artículo 74 de la Constitución. Primero aprobar a más tardar el 20 de octubre la ley de ingresos. Se va al Senado para que se apruebe a más tardar el día 31 de octubre. Y luego viene el presupuesto de egresos para que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Pero de aquí al 15 de noviembre, pues viene lo que te establece la obligación de manera constitucional. Revisar, analizar, en su caso, modificar y aprobar el presupuesto.
El año pasado hubo una reasignación de más de 29,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha faltado de repente? Ustedes han de recordar que casi un día para que se fuera al pleno, presentaron la propuesta alternativa de la oposición. Pues le decíamos, eso era más político que fundamentado, ¿no? Porque al final se tiene que discutir precisamente, así como estamos hoy en el tema de comisiones, comentaba la diputada Ana del Parlamento Abierto, nosotros estamos muy prestos. Lo que ha faltado en años anteriores ha sido fundamentar por qué la modificación presupuestal, por qué atender esta partida, por qué este sector. Si se logra, nosotros estamos muy prestos. Más allá de quizá haya no un acuerdo con el PRI o no, es el tema del país. Y nuestra función es destinar los recursos para atender a cierto sector que realmente lo requiere. Hoy, por ejemplo, en el campo, tenía un presupuesto de 57,000 millones de pesos y el campo va a recibir casi 77,000 millones de pesos. Es decir, se está atendiendo los sectores, pero en la etapa que viene para analizarse, nosotros estamos muy prestos. Va a depender mucho de qué tan viable, qué tan fundamentado está la propuesta para que se llegue. Yo estoy seguro que va a haber adecuación presupuestal, sí. No creo que pase así como viene. Hay opiniones, hay reuniones de que está atendiendo la comisión de presupuesto. De la de presupuesto hicieron 3 subcomisiones para atender los problemas sociales, el tema de inversión, la redacción también del proyecto, del dictamen, y ahí estamos revisando. También falta que nos envíen ya en los próximos días el dictamen de cada comisión en torno para que llegue a más tardar el 31 de octubre. Una vez que llegue la comisión de presupuesto, ya la comisión tendrá que reunir todas las propuestas, hacer su análisis y nosotros de manera muy responsable. Claro que vamos a escuchar, vamos a debatir, a fundamentar, porque sí, porque no, con las y los diputados, con todas las fracciones parlamentarias, porque aparte es nuestra obligación y nuestro deber. Gracias. Por favor. Gracias. Hola, de nuevo Alfredo Flores, director de News México. 2 preguntas. En 2019, la pasada legislatura, quitó todas las enfermedades catastróficas del sector salud, a pesar de que decían que no, si la quitaron. Y va diabetes, cáncer, fracturas, etc. Eran 500, el catálogo era de 500. Es más, en esa ocasión hasta lo festejaron los de Morena de esa pasada legislatura. Y no lo han repuesto. ¿Por qué no lo vuelven a reinstalar? Independientemente de que se vea corrupción o no, que eso se puede corregir para hacer la función pública. Porque esa ha sido una de las exigencias de la gente en el ISSSTE, Seguro Social, Sector Salud. Esa sería mi primera pregunta. ¿Por qué no está presupuestado? Porque ahí va el tema de las vacunas también, el de los niños. Segundo, ahorita se le vuelve a asignar un poquito más de dinero al campo. Pero en realidad le quitaron, desde que llegó Morena, le quitaron muchísimo dinero y ese ha sido de los problemas que se han estado enfrentando en el campo. Independientemente, volvemos a lo mismo, si hay corrupción, pues que se haga pues ahí tienen ustedes los mecanismos para quitar a los corruptos y hacer una repartición más justa para los campesinos. Y ahorita pues, la escasez que vemos de alimentos viene en parte de eso. ¿Por qué tampoco lo han incluido o visto? Y ya una última, parte de la recaudación fiscal que ha caído, pues vemos que amigos del gobierno, ¿no? O sea, Pigmenio Ibarra recibe mucho dinero, Salinas Pliego no paga sus impuestos, pero no pasa nada ahí. ¿Por qué no apretar las tuercas a esos dos sectores, por ejemplo? ¿Por qué tanto dinero Pigmenio Ibarra? O sea, será muy amigo del presidente, lo entrevistará, pero no debe de tener ese privilegio. Y Salinas Pliego, pues, sí, repartirá dinero del bienestar y todo, pero tiene que pagar sus impuestos como ustedes lo hacen o nosotros. Esas eran las 3. Muy bien. Pues en el tema de salud, hay un catálogo que establece la Secretaría de Salud. Es cierto que cuando llega la pandemia había prioridades, salvar vidas de las y los mexicanos, los que nos tocó saber lo que significa tener el COVID, debatirse entre la vida y la muerte y que dependes de un ventilador o de muchas situaciones, pues había prioridades, las vacunas y todo. Por eso hoy, ya una vez casi erradicado el asunto del COVID, pues se destina más presupuesto precisamente porque el objetivo principal, ustedes recuerdan del INSABI, ¿cuál era?
salud universal para las y los mexicanos, atendiendo todas las enfermedades. Vamos a revisarlo, para eso es precisamente el paquete económico, viene una etapa de análisis, de ahí vendrán los resultados, al final, una vez que esté en el caso del paquete. Por otro lado, el campo. El campo hoy en nuestro país, si revisamos el balance de la producción del campo, ha crecido en el tema de la productividad. Es cierto que hay sectores que, por ejemplo, dependen mucho del temporal, de las aguas. El norte de México, por ejemplo, Nuevo León, o era sembrar el campo, o era tener agua para el consumo humano. Entonces hay situaciones que sin campo, yo siempre he dicho, mira, que sin agua no hay vida, y sin agua, pues no hay desarrollo. Por eso el tema del norte del país, para que haya infraestructura hídrica, para poder competir. El sur cambia la situación, en el sur ahí nos llueve todavía más, pero sí necesitamos revisarlo. El presupuesto, el incremento que hoy viene es precisamente eso. ¿Cuál es el objetivo principal? Elevar la productividad para contener el problema de la inflación por la falta de oferta de los granos en nuestro México, con el tema del Pacífico. Por otro lado, lo que nos comentaba, ¿cómo se tendría que ir avanzando las situaciones? Yo creo que hay que revisar. Hay que revisar, naturalmente, es una obligación de manera constitucional, 31 fracción cuarta, de las y los mexicanos, de contribuir para el gasto público, así de la Federación, del Estado o los municipios. En el caso de Salinas Pliego, pues hay que hacer un llamado nada más al SAT. ¿Cómo va con el pago de sus contribuciones? Vamos a revisar, usted nos dice de nuestro amigo ahí, Pimenio. Yo creo que tenemos que pagar todos. Y el recurso se tiene que ejercer a donde realmente se requiere. ¿Algún tema de salud también usted? Sí, nada más para complementar lo aportado por el diputado Daniel Gutiérrez. En el grupo parlamentario de Morena estamos con la convicción de que pensar diferente nos fortalece. Estamos siempre abiertos al diálogo. El hecho de llevar este paquete económico a un diálogo abierto a todas las cámaras, los consejos, las dependencias, se presentan los gobernadores, los presidentes municipales, le da la apertura de participar. Sí hay reasignaciones, sí hay redirecciones. En los temas de salud son prioritarios. El tema del campo, hay que entender que la economía y el proyecto de este gobierno federal siempre se ha movido en base a primero los pobres, considerar los grupos vulnerables, y esta economía se ha movido diferente, está atendiéndose el campo, pero en grupos vulnerables, los campesinos que necesitan los programas de apoyo a fertilizantes, los campesinos que necesitan del programa Sembrando Vidas. Es una economía que se mueve por parte del Ejecutivo de una manera distinta, fomentar la economía de grupos vulnerables de abajo hacia arriba, y lo muestra la economía global. El país se ha mantenido en un crecimiento económico, y eso nos da que estos 4 años de trabajo hemos acertado en la asignación de los presupuestos, asegurando a los grupos vulnerables que su economía no se ve afectada. De veras, y hablando, se estaba olvidando esa pregunta. Adelante. De la guerra de Calderón salieron como 40,000 huérfanos, o sea, de que el crimen organizado mató papás y mamás. Con la pandemia se calculan otros 60,000, ya estamos hablando de 100,000 huérfanos. Pero da la impresión de que como no votan, no se incluyen en los presupuestos. Y en este pues tampoco se ve contemplado el tema de los niños huérfanos, que por los dos temas, la guerra del crimen y el crimen organizado, que ya no es guerra, ahora es apapacho, el crimen organizado, y lo que dejó la pandemia. ¿Por qué no han incluido a este segmento que ya llevan muchos años la sociedad civil pidiendo ayuda y pues nada? O sea, como no votan, el gobernador pues, está todo el tiempo en campaña, no gobierna, pero ustedes sí gobiernan, ustedes sí hacen su chamba. Entonces, ¿por qué ustedes apoyan a esos huérfanos?
respetuosos siempre de las obligaciones de cada una de las secretarías, de cada una de las dependencias gubernamentales. Sabemos que existe una unidad especializada en víctimas del delito, en la cual su presupuesto se ha incrementado sin duda alguna en porcentajes a necesidad de lo que se va determinando como los grupos vulnerables, nuestros niños, nuestros jóvenes, amas de casa, padres de familia que han sido afectados por esas situaciones, víctimas del delito, como tú lo ejemplificabas, respetuoso siempre de que cada una de las entidades, de cada una de las dependencias, tiene esos números registrados, se le está destinando el presupuesto a las necesidades que nosotros establecemos vía la principal responsabilidad que tenemos los diputados federales, que es la autorización del presupuesto federal. O sea, no depende ya prácticamente de ustedes, ¿no? Sino de la buena voluntad de las entidades, del gobierno. Pues. Los programas sociales nos llevan a esos grupos vulnerables. Los programas sociales, sabemos que nuestros adultos mayores, las becas que se han extendido en algunas entidades federativas desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad, están contemplando que esos jóvenes no dejen sus estudios, no sea un impedimento la economía de las familias para continuar. Igual le damos la bienvenida a nuestra amiga, la diputada Marta Alicia, la diputada también Arreola Martínez. Gracias, diputada, por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí una charla con las y los medios de comunicación en torno al paquete económico. Nuestra amiga diputada es una diputada igual muy sobresaliente en el tema de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, que también es necesario ir fortaleciendo el asunto de la rendición de cuentas, la transparencia. Diputada, permítanos un saludo, por favor, escuchando. Pues muy buenos días, muchas gracias. Yo soy del bello estado de Durango, corazón de México, y tengo 17 municipios, es el tercer distrito federal. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder dialogar, participar. Durango es la tierra del cine, es la tierra de los alacranes, de los cielos hermosos. Sin embargo, es uno de los estados más pobres del norte del país. Y bueno, creo que ahora con este presupuesto, con este proyecto que tenemos de presupuesto, se aumentó el 22.5%, pues no se aumentaron los impuestos. Creo que en las familias de Durango casi todas viven del gobierno municipal y estatal. Y bueno, creo que el presidente de la República, como siempre, con esa sensibilidad que tiene, había quedado el estado completamente devastado con este cambio de gobierno estatal. Sin embargo, bueno, pues tuvimos ahí la visita en la toma de protesta del señor gobernador, del nuevo gobernador del estado de Durango. Y bueno, pues ahí se hizo el compromiso, pero que ya se cumplió de dar 300 millones de pesos para que pudiera funcionar el gobierno. Estuvo ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y él pues se comprometió y bueno, pues empezó a funcionar porque no había manera, las arcas están totalmente vacías, y yo espero pues que como abogada que soy se haga justicia en el sentido de que yo creo que ya hace mucho tiempo que no se a los funcionarios que dejan las arcas vacías de los gobiernos municipales y estatales, pues no se les hace absolutamente nada. Y yo creo que este es el momento de que efectivamente se haga justicia, porque no es posible que haya quedado devastado Durango, independientemente, digo que es de los estados más pobres, pues bueno, con todas estas situaciones. Tenemos muchos recursos naturales, sin embargo, bueno, pues estamos en esa situación. Entonces, muy agradecidos de que estén aquí, agradecidos con la sensibilidad del presidente de la República, en el sentido de que, bueno, pues nos está apoyando para poder salir adelante de tan difícil trance, y el apoyar a Durango es apoyar a las familias de Durango y a todos los municipios, que son 17 de mi distrito. Muchas gracias, bienvenidos, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Pues primero agradecer la presencia de todas y todos ustedes, medios de comunicación, de manera también especial de la diputada Marta Alicia, la diputada Ana Isabel. Muchas gracias. Esperemos próximamente nuevamente un desayuno. Créanme que charlar con ustedes es un honor y un privilegio. Muy buenos días. Gracias.